Shalom amigos, Laila Toble Kulam, bienvenidos, buenas noches a todos para este estudio de el Tanaj. Bendito Hashem que nos da la oportunidad hoy de estudiar doble vez esta semana el Tanaj. Ayer tuvimos la mitad del estudio en el cual estuvimos viendo sobre David y Bathsheba. Y hoy, Baruch Hashem, debido a lo bueno que estuvo anoche, lo profundo que estudiamos, todas las visiones que hubo, las opiniones, entonces decidimos dar la continuación de una vez porque el tema está caliente, el tema está en este momento en el boom. Entonces, bendito Hashem por eso. Vamos a iniciar con este estudio. Nos encontramos en este momento en Shmuel Bet, Perek y Yudbet. Listo, estamos en el capítulo 12. Y el contexto, pues, vale la redundancia, es después de lo que pasó con David, Bathsheba, ¿sí? Anoche estuvimos estudiando referente a que el problema no fue Bathsheba, el problema fue la manera en que se eliminó, digámoslo de esa manera, a Uriah, que eso sí fue desagradable a los ojos de Akash Baruj Hu, como lo dice al final el versículo último del capítulo 12. Entonces, nos inicia este capítulo, Shmuel Bet, capítulo 12, repetimos, con el profeta Natán, que se dirige a donde David Amelech, ¿sí? Y entonces él le da una alusión a un caso para ver el rey cómo lo juzgaría, ¿sí? Es tremendo. Uno cae en la trampa de sus propias palabras. Tremendo. Entonces él le dice, habían dos hombres que se hallaban en una ciudad. El uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y ganado vacuno, pero el hombre de escasos recursos no tenía más que una cordera, una pequeña que había comprado. Y estaba conservándola viva, y estaba creciendo con él y con sus hijos todos juntos. De su bocado comía y de su copa bebía, y en su seno yacía, y vino a serle como una hija. Después de un tiempo, le vino una visita al hombre rico, pero él evitó tomar algo de sus propias ovejas y de su propio ganado vacuno para aderezárselo al viajero que le había venido. De modo que tomó la corderita del hombre de escasos recursos y la aderezó para el hombre que le había venido. Ese versículo es clave para entender ahorita algo. Y entonces, luego de este pequeño relato en el cual está diciendo Natán que un hombre rico, en vez de sacrificar parte de su buena hacienda y su buena parnasá, toma lo poquito que tenía el pobre, entonces dice que David se enardeció en gran manera. Y entonces dijo, tan ciertamente como que vive Hashem, el hombre que hizo esto merece morir. Y por la cordera de dar compensación con 4, como consecuencia del hecho de que ha hecho esta cosa y porque no tuvo compasión. Tremendo. Entonces ahí en ese momento, Natán le dice, tú eres ese hombre. Y eso es lo que dice Hashem. Yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Shaul, me hallé dispuesto a darte la casa de tu señor, las esposas de tu señor, y a darte la casa de Israel, de Yehudá. Y si no fuera suficiente, estaba dispuesto a añadirte cosas como estas, así como otras cosas. ¿Por qué despreciaste la palabra de Hashem haciendo lo que es malo a sus ojos? A Uriah el Hití lo derribaste a espada, y a su esposa la tomaste por esposa tuya, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Ahora viene el castigo de Hashem. Hasta ahora descifró el mensaje de David de que, bueno, no descifró, sino Natán se lo reveló, que él era ese mismo hombre de la alusión que hizo al comienzo del capítulo, ¿cierto? Y entonces le dice, una espada no se apartará de tu propia casa hasta tiempo indefinido, como consecuencia del hecho que me despreciaste de modo que tomaste a la esposa de Uriah el Hití para que llegara a ser tu esposa. Hashem dice, estoy levantando contra ti calamidad procedente de tu propia casa, y ciertamente tomaré a tus esposas ante tus mismos ojos y las daré a tu semejante. Y él ciertamente se acostará con tus esposas ante los ojos de este sol. Y eso pasó después. Y ese hombre que está diciendo ahí referencia fue Absalom, su propio hijo. Durísimo.
Mientras que tú oraste en secreto, yo haré esto en público. Y si todo el mundo vio, el momento en que en que Absalom se acostó con las concubines de David. Eso está un poquito más adelante. Entonces, David, ahí sí tiene un punto plus, aparte de todo lo que le hemos estudiado, que era grande en gran manera todos los demás, y es que inmediatamente reconoció su error, ¿sí? Porque pues seamos honestos, todos nosotros buscaríamos una excusa, una salida lógica, un vacío jurídico para decir, yo no hice ningún mal, pero no, David dijo, sí, yo pequé contra Hashem. Eso era lo que diferenciaba a David de todos los demás. Él siempre se adelantaba a decir, yo estoy actuando mal, yo la embarré. Una frase que no se escucha mucho en nuestra generación. Entonces, Natán le dijo a David, Hashem, a su vez efectivamente deja pasar tu pecado. No morirás. A pesar de esto, por cuanto has tratado a Hashem con falta de respeto, también el hijo mismo que acaba de nacerte morirá. Entonces Natán se fue a su casa y Hashem procedió a hacer un golpe al niño que la esposa de Uriah le había dado a luz a David. De modo que ese niño entonces se enfermó. ¿Sí? Entonces nos dice que David se puso a buscar a Hashem, ¿cierto? A favor del muchacho, ayunos, pasaba la noche entera y se acostaba en el suelo y los ancianos se levantaron para levantarlo de la tierra, pero no consintió y no tomó pan en compañía de ellos. Y el séptimo día, nos dice el Tanaj que el niño murió, ¿cierto? Y los siervos de David tenían miedo de informarle, ¿sí? Porque decían, si esto ha pasado mientras el niño estaba vivo, ahora que sepa que está muerto, se va a poner peor. Sin embargo, cuando David se dio cuenta de la situación, porque ya fue muy obvia, entonces él le pregunta a todos, ¿el niño ya se murió? Y entonces ellos dicen, sí, ya murió el niño. Entonces David se levantó, se bañó, se ungió, cambió la ropa y se fue a la casa de Hashem, se postró y después entró en su propia casa y comió, ¿sí? Entonces todo el mundo quedó extrañado. ¿Cómo así que mientras el niño estaba enfermo, usted no comía y no bebía, y ahora que se acaba de morir, ahora sí volvió a comer y beber? Entonces David Amelech responde que mientras el niño estaba todavía vivo, había esperanza. Podía todavía llorar, podía todavía ayunar, podía todavía encontrar una puerta para salvar la vida del niño. Pero ahora que ya murió, ¿para qué se va a hacer el daño? ¿Sí? Y entonces nos dice ya luego que después del duelo consoló a Bathsheba, ¿cierto? Nuevamente se unió con ella y ella dio un hijo y a ese hijo se le llamó Eshlomo. Y Hashem mismo lo amó. Un secreto, no recuerdo si está en este capítulo, pero si no, estamos adelante, es que el nombre de Shlomo no era Shlomo originalmente. Él es conocido por 6 nombres distintos, pero el nombre de pila de él tiene que ver es con ser el amado de Hashem. El nombre original de Shlomo era Yedidiah. En inglés sería Yedidiah, ¿cierto? Que significa el Yedid, el amado de Hashem. Ese era el nombre original del rey Shlomo. ¿Listo? Luego que Shlomo se llamó fue porque siempre hizo la paz con todo el mundo y eso le encanta a Hashem. Que hagamos la paz, que no tengamos peleas, eso es lo que más le gusta a Hashem. Ok, y nos cuenta, ¿qué me dice por acá? Bueno, este mismo capítulo sí lo menciona. Por medio del profeta Natán, llamó el nombre Yedidiah. Muy bien, menos mal, no estoy inventando las cosas, Baruch Hashem. Y entonces nos cuenta luego referente a que Joab tenía una guerra contra Rabá, los hijos de Amón, tomó la ciudad del reino, ¿cierto? Y David entonces fue cuando ya estaba siendo capturada para que David pusiese el pie y fuera una conquista de David y no de Joab, ¿cierto? ¿Qué más dice por acá? Tomó de la corona, ok, acá aparece la primera vez la corona de un rey de Israel, se tomó de los hijos de Amón, ¿cierto? Era una corona que nos dice que pesaba un talento de oro, piedras preciosas, y estuvo sobre la cabeza de David, y el despojo de la ciudad fue muchísimo. Y a la gente que había en ella la sacó para ponerla a cerrar piedras, instrumentos agudos de hierro y hachas, o sea, los volvió trabajadores. Y procedió a hacer todas las ciudades de los hijos de Amón. Ok, y por fin David y todo el pueblo regresaron a Jerusalén. ¿Listo? Ese es el pequeño resumen de lo que vamos a
profundizar el día de hoy. ¿Listo? Bienvenidos los que se van conectando, los que verán también este video después en YouTube. Estamos en Shmuel Bet, capítulo 12. Ya hicimos un resumen de todo lo que está allí escrito en el Tanaj. ¿Listo? La primera observación, el primer dato curioso, este es un dato súper curioso, muchachos, es que acá aparece el primer Midrash de la historia de la Torah y de la existencia. Porque hasta ahora Hashem hablaba de formas directas. Entonces a Hashem mismo le decía a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y entonces Abraham fue y tuvo a Isaac vino amarrado allí en el monte Moriah. Ok. Luego nos dice la Torah que le dijo a Jacob, vete hacia Padán Aram, y después regresa hacia la tierra de tu padre. Y siempre hablaba muy directo. A Moshe todo muy directo, en fin, Yoshua, los jueces de Shmuel, pero aquí es la primera vez que le cuenta un Midrash a Shema, un profeta. ¿Sí? ¿Cómo es que un Midrash? Bueno, una parte muy importante del nivel Drash de la Torah es que ese nivel se entiende mucho mejor con alusiones, con historias, con cuentitos, ¿sí? Entonces con cuentitos uno logra entender un poquito mejor, ¿sí? Entonces muchas veces una forma didáctica que tiene una persona para enseñar Torah, y la usamos pues casi todas, es contar algo en palabras modernas, ¿sí? Yo uso, por ejemplo, ustedes lo saben, muchas cosas del fútbol, muchas cosas de las películas, porque ahí encuentro Torah en ambas cosas, tanto en el fútbol como en las películas. Y bueno, más o menos yo les cuento en las palabras, pues que a mí me gustan para entender más fácil. Aquí Natán, el profeta, le está diciendo la historia del rico y el pobre y la corderita que fue tomada del pobre para dársela al rico a un visitante que les llegó. ¿Sí? Entonces aquí está. Este es el primer midrash que existe en la Torah. Un cuentito para poder entender lo que iba a pasar a continuación. ¿Listo? Aquí también vemos que incluso alguien de un tamaño gigante como David Amelech en algún momento perdió el espíritu de la profecía, o no digamos que lo perdió, sino que se alejó de él momentáneamente el espíritu de la profecía, porque también hasta ahora los profetas no iban a contarle los mensajes a David, sino David mismo se comunicaba con Akash Barhu, pero acá Hashem no le dice las cosas directamente, sino le manda un tercero, un mensajero, por lo cual vemos y podemos deducir que la Shejina se apartó por un momento debido a las acciones. ¿Listo? Ok. Aquí vamos a ver algo muy importante. Eso yo creo que les va a gustar porque a mí me gustó mucho cuando lo entendí. Les voy a leer el versículo 4 y dice así. Después de un tiempo le vino una visita al hombre rico, pero él evitó tomar algo de sus propias ovejas y de su propio ganado vacuno para aderezárselo al viajero que le había venido. De modo que tomó la corderita del hombre que de escasos recursos y la aderezó para el hombre que le había venido. ¡Wow! Si nos dimos cuenta, hay tres palabras diferentes para denotar a ese visitante por el cual se sacrificó una corderita que no era del rico, sino que era del pobre. ¿Sí? Primero lo llama un viajero, que dice, había un viajero que llegó a visitar al hombre rico. Luego dice que no tomó de sus propias ovejas para dárselo al huésped que tenía en su casa, ¿cierto? Al huésped. Ya lo llamó de otra forma. Primero viajero, ahora huésped. Y luego el final del versículo lo llama, al final aderezó el cordero, la corderita para el hombre que le había venido. Entonces, de tres formas diferentes está llamado. Recapitulemos. Un extranjero, un huésped y un hombre. ¿Listo? Ahora pensemos un momento en alguien muy cercano, un buen amigo de cada uno de ustedes. Primero, esa persona fue un visitante, ¿cierto? Fue un extranjero. Entonces, la primera vez que invitamos a alguien a la casa, entonces esa persona llegó con toda la timidez, con todo el respeto, ¿cierto? Y por lo tanto es considerado así como un extranjero, ¿listo? Pero después el hombre ya se tomó un poquito más de confianza entre la relación, se le dio un poquito más de confianza y ahora ya no solamente venía de paso, entonces de repente se quedó a dormir una noche, y después se quedó a dormir más adelante otra noche, después se quedó varias noches, y entonces la relación es mucho
más cercana entre esas personas. ¿Sí? Esto no está mal, solo es para que entendamos ese midrash que nos da Hashem mismo, un midrash de la boca de Hashem. Y 3, luego lo llama hombre, porque al final el viajero, perdón, que también fue huésped, termina siendo como parte de la familia de la persona. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Por qué está llamado de 3 formas en este versículo? Esa figura tiene que ver con nuestro viejo adversario, el Yetzer Hara. ¿Listo? La inclinación al mal. ¿Por qué? Porque cuando la inclinación al mal llega a nosotros, es tímida primero, ¿sí? Primero es como un extranjero, como un viajero que pasó por allí, entonces se comporta recatadamente, ¿cierto? Pasa tal vez desapercibido, tal vez a uno le parece que eso sea malo, algo que uno hace, una acción que uno puede hacer, y entonces, pues, así lo llama el Tanaj. Eso es como un viajero. Pero después, cuando uno hace una mala acción, llevado por el Yetzer Hara, ya uno se le empieza a volver más familiar, y entonces uno dice, bueno, esto no está mal entonces hacerlo. Entonces uno lo hace una segunda vez, una tercera vez, y ahora es llamado un huésped, ¿sí? Porque ya se le tiene confianza, y el Yetzer Hara ya sabe por dónde lo va a atacar a uno. Pero luego se permea tanto el Yetzer Hara en una persona, que al final termina siendo parte misma de la persona. ¿Sí? Es decir, que ya una persona no actúa tomando en cuenta si hacer el bien o hacer el mal, sino que mecánicamente todo el tiempo está haciendo el mal. Eso tiene que ver con que el Yetzer Hara ya se volvió un hombre, se volvió Ish, se volvió parte del mismo, de la misma persona. Y así es como nos ataca. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué momento frenar el Yetzer Hara. Si cuando es visitante, es más fácil. Si cuando es un huésped, sube la dificultad. Si cuando ya es uno mismo, es prácticamente imposible poderlo derrotar. ¿Sí? Eso es representar esa capacidad que tiene el ser de abarcar más y más y más en la persona hasta que uno se comporta netamente solo con maldad. ¿Sí? Muy bien, ese es el motivo por el cual así está nombrado de 3 formas en el Tanaj, esa persona. Muy bien. El Midrash Rabbah, Bereshit, resalta que precisamente el Yetzer Hara causó la destrucción de varias generaciones, ¿no? Primero la generación de Enosh, ¿sí? Enosh fue uno de los hijos que tuvo Adán entre Adán y Noah. Él vivió entre Adán y Noah, una generación de esas. Y Enosh, aunque la Torá no habla mucho de él ni de su generación, pero sí dice que se empezó a hacer profano el nombre de Hashem, nos cuentan que durante esa generación el Midrash nos dice que ya se había inundado una tercera parte de toda la tierra, ¿sí? Y hay vestigios en civilizaciones muy antiguas que se han descubierto arqueológicamente en estos tiempos, que dicen que hay registros de que hubo una inundación, pero no la del diluvio, sino otra inundación antes. Eso lo saben según, no sé, placas tectónicas, bueno, cosas así como de la tierra, que tienen colores y tienen capas, y los arqueólogos logran descifrar qué es lo que significa. Entonces, antes del gran diluvio de Noah, hubo también una inundación en la tierra debido a la maldad que hubo en ella. Eso lo logró el Yetzer Hara. Luego tenemos la creación de las lenguas, los idiomas. Sí, eso sí que es complejo porque igual aprender las lenguas son difíciles cuando uno está muy acostumbrado solo a su lengua materna. Entonces, debido al Yetzer Hara, a la inclinación al mal que hubo, resulta que las lenguas, que antes era solo una, la Shona Kodesh, terminó partida en 70 lenguas diferentes. Entonces ahora nos cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, estudiar la Torah desde el hebreo, rezar desde el hebreo. Eso es bastante complicado, ¿sí? Y puede llevar unos años y años y años haciéndolo, y todavía hay palabras que se dificultan porque no tienen un significado a nuestro idioma español. Pues, complicado. Entonces, otro de los problemas del Cerará, pum, causó que hubiesen idiomas en el mundo. Hasta que, dice el Midrash Rabbah, apareció Abraham Avinu, y Abraham Avinu se le paró de frente y empezó a golpear al Yetzer Hara, y no se dejó al Yetzer Hara, y pasó todas las pruebas que le ponía al Yetzer Hara,
Y entonces es por eso que el Yetzer Hará todo el tiempo se quiere desquitar principalmente con los hijos que descienden de Abraham Avinu. Por eso es que Am Israel es el que más Yetzer Hará tiene, ¿sí? Algo que le enseñan a uno al momento de que se va a convertir al judaísmo es que uno ahorita tiene Yetzer Hará. Ok, digamos que no somos judíos, tenemos un Yetzer Hará. Pero cuando hagamos la conversión y salgamos de la mikve, ese Yetzer Hará se multiplica. Porque así como uno recibe una neshama, una chispa de una neshama, un alma especial Yehudi, así también llega una prueba al nivel de esa alma. Entonces, por eso, uno recién converso, la vida se le empieza a hacer más difícil, muchachos. Esos son los primeros años más duros, porque uno dice, uy, ya, ahora sí no me puedo evadir de guardar Shabbat, de comer kosher, de ponerme todos los días salir de felín. Y entonces la mente empieza una vez a decirle, usted para qué se metió a la mikve, usted para qué hizo eso, si te acaba de cumplir solo 7 leyes, ahora tiene que cumplir 613. Bueno, así maquina el Yetzer Hará, ¿sí? Por eso siempre ataca más a los hijos de Abraham Avinu, porque fue el primero que se le puede, le dijo, usted no va a venir aquí a joder a mí. Y por eso todos nos llamamos en función de Abraham Avinu, ¿sí? Cuando todos nos convertimos, ¿cómo nos llamamos? Yo soy Israel ben Abraham, ¿sí? Y así cada uno adopta el hijo de Abraham, hijo de Abraham, hijo de Abraham. Muy bien. El Midrash Rabá también nos continúa hablando de este Yetzer Hará. Recordemos que estamos hablando, para quienes se han conectado recientemente, de Shmuel Bet, capítulo 12, el regaño que le envía Shem a través del profeta Natán para David Amelech. Y entonces dijo Rabbi a mí que el Yetzer Hará no camina por los lados, sino por en medio de la plaza. Y cuando ve un hombre que pone los ojos blancos, dice, tú eres mío, como dijo el rey Shlomo, Proverbios Mishle 26:12. ¿Qué dice Mishle 26:12? El rey Shlomo escribió, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? El pecado tiene mucha esperanza en él. Entonces, ¿cómo así que aquel que pone los ojos blancos? ¿Sí? Miren, muchachos, uno a lo largo de aprender el camino de la Torá va a tener muchos maestros. Eso no puedo decir que uno tiene uno solo, porque uno aprende de todos, de todos, de todos. Baruch Hashem, siempre hay que aprender lo positivo. Pero de pronto un día nos vamos a encontrar maestros que cuando se les consulta hacen esta expresión. ¿Sí? Eso es emblanquecer los ojos, subir los ojos como diciendo, ¿cómo me está haciendo esta pregunta tan ridícula? ¿Cómo me está haciendo esa cuestión si es tan básica? Entonces eso es porque la persona se está creyendo sabia en su propia opinión. Entonces sobre ese tipo de personas que no tienen la amabilidad de brindar una respuesta, que no tienen la amabilidad de asesorar bien a una persona, de llevar al camino de Hashem desde el amor principalmente, sobre ellas dice el rey Shlomo, está bien su propia opinión, mucha esperanza tiene el pecado en él, ¿sí? Porque entonces va a ser un instrumento fácil para que el Yetzer Hará también lo pueda poseer. Psh, tremendo. También nos dice Rababín que aquel que se entrega al Yetzer Hará en su juventud, al final, el resto de su vida será manejado por él. ¿Sí? Por eso también el rey Shlomo escribe Coelet capítulo 12, ¿cierto? Que inicia el capítulo 12 diciéndonos en Coelet, acuérdate, joven, de tu juventud en los días de tu adolescencia, antes de que lleguen los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y bueno, empiezan a nombrar todas las cualidades, no, todas las desventajas que tiene ser anciano, porque ya no el cuerpo no va a reaccionar igual, ¿sí? Entonces, es preocupante, eso lo hemos dicho muchas veces acá en los estudios que hacemos en Shabbat con el Minyan, referente a cuando no hay niños en una comunidad. Si no hay niños en una comunidad, esa comunidad va a fracasar, muchachos, porque hasta ahí llegó el judaísmo. Ahí no va a seguir nada, ahí no se puede esperar nada bueno, ¿sí? Otro punto, si tienes un maestro, si tienes un rabino y no tiene hijos, eso tampoco va a ser bueno, porque el rabino no ha cumplido la primera misma de la Torá, no tiene hijos. ¿Cómo nos va a enseñar Torá una persona que no ha cumplido el primero de los 613 misbot? ¿Sí? Entonces, siguiendo ese orden de ideas, cuando desde joven una persona no se entrega al Yetzer Hará, pues tampoco el Yetzer Hará lo va a poder dominar cuando ya sea viejo,
porque ya lo cogió y lo midió, entonces ya lo puede refrenar. Obvio que no le vamos a ganar el 100% de las batallas al Yetzer Hará, pero más que alguien que vivió una vida descarriada toda su vida, sí va a ser posible. ¿Sí? Entonces, por eso es importante desde niños. Estudiaba yo este Shabbat aquí en el Meam Loes para Shabbat sobre el matrimonio. Y dice, una persona de a los 18 años ya estar casada, porque si no, entonces va a tener esas cosas, libertinaje, semen en vano vertido, promiscuidad, violación a la Torah abiertamente. En cambio, si está casado, tiene el policía al lado. El hombre no va a hacer nada que no deba hacer, la mujer tampoco, porque al menos porque no lo moleste su pareja, no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, no es bueno que un hombre pase más de 20 años sin que se haya casado. ¿Sí? Precisamente porque el Yetzer Hará empieza a tomar más parte de esa persona y menos que si ya está casado no tenga hijos. ¿Sí? Entonces es imposible. Uno debe ser coherente y consecuente. Si una persona, vuelvo y repito, es nuestro maestro de la Torah, puede saber toda la Laja, todo el Shulchan Aruch, todo el Midrash, todo el Zohar. ¿Dónde están sus hijos? No, no tiene hijos. Amigo, difícil porque su merced no cumple el primer misbah y si me viene a mí a enseñar Torah, complicado. Muy bien. También nos dice el Rabí Hanina Bar Papá, ¿cierto? Si el Yetzer Hará viene a tentarte, despídelo con palabras de Torah. Oh, tremendo. Ese es el mejor antídoto para el Yetzer Hará, estudiar Torah, ¿sí? Pero cuando uno está estudiando Torah, el Yetzer Hará dice, no, este hombre está protegido. Entonces yo no me meto con él, ¿sí? Miren que gratamente estos videos que llevamos haciendo más de un año, llevamos para un año y como 5 meses de estudiar la Torah desde ceros, el Tanaj, llevamos más de 130 videos, muchachos, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Increíble, porque entonces nosotros sí podemos cuantificar cuánto tiempo estudiamos Torah, ¿sí? ¿Cómo? Pues miremos la duración de cada video y por lo menos está el tiempo que compartimos en vivo. Pero detrás de eso hay mucho más. Porque, ejemplo, a mí no me gusta hablar de mí mucho, pero para que yo les dé una clase a ustedes, amigos, de 1 hora que dura nuestro estudio, yo me demoro 4 o 5 horas preparando esa clase para podérselas decir en 1 hora. Entonces ahora si multiplicamos ciento y tantos de videos por 5 horas cada uno, que llegamos un tiempo grande estudiando la Torá, Baruch Hashem, porque ese mérito, eso sí no lo vamos a llevar para la otra vida. Lo demás no, pero los méritos de estudio de la Torá se irán con nosotros y todas esas horas van a pesar y van a pesar y van a pesar. Entonces, Baruch Hashem, por ese esfuerzo que hacemos. ¿Listo? Bereshit 6:5. Estamos todavía hablando del Midrash Rabbah referente a este episodio de David con Bathsheba. David Zag enseñó que el Yetzer Hará todos los días se renueva. Todos los días le cambia la película al hombre. Y por eso es que está escrito en la Torah Bereshit 6:5, todos los días hay malos pensamientos en el corazón del hombre. En un segundo que hay un mensaje acá, dice, totalmente de acuerdo contigo, amigo mío, así es verídico. Ok, Yuda nos está hablando sobre lo de los maestros de Torah, sí, hay que repensar eso, muchachos, hay que repensar si alguien se dedica a la Torah y no tiene hijos, difícil porque toca ver la Torah viva en esa persona. Muy bien, entonces, ¿cómo así que se renueva todos los días? Sí, en eso es muy fácil de detectar. Vamos a poner ejemplos, vamos a decir que un día mi Yetzer Hará es hacer una trampa en un negocio, ¿sí? Vender tal vez en la mercancía 100 gramos menos, pero legalizárselos al cliente como que le estoy vendiendo 1 kilogramo. Ese fue mi Yetzer Hará hoy, pero bueno, mañana yo digo, no, no está bien lo que estoy haciendo. Le vuelvo a echar a la siguiente vez 100 gramos para completarle su kilo a la persona, pero ahora me lo ataca de otra forma. Digámoslo que como el dólar subió, entonces ya no le vale 1.000 pesos, ahora le vale 1.050. Y es puro cuento. Y el tercer día lo ataca de otra forma. Le dice, ahora dígale que no le va a dar crédito. Ahora, y así él se dará con nuestra mente. Todo el tiempo nos jode. ¿Sí? ¿Esto qué significa?
Eso significa que el verdadero enemigo no está afuera, el verdadero enemigo está dentro de nosotros. Ponernos de acuerdo con nosotros mismos, eso sí que es difícil, porque yo hoy pienso una cosa, pero mañana pienso otra y pasado mañana otra diferente. Y eso se llama nuestro Yetzer Hará, que cada día se renueva y por eso la Torah dice en Bereshit 6:5, todos los días hay malos pensamientos en el corazón del hombre, porque el Yetzer Hará se renueva y se renueva y se renueva y se renueva. ¿Listo? Y también sobre este Midrash Tanhuma, Rabbi Shmuel Bar Nachman enseñó, el Yetzer Hara tienta al hombre en este mundo y también da testimonio contra él, como dice Mishle 29:21, o sea, sobre eso escribió el rey Shlomo. El que educa delicadamente a su siervo desde su juventud hará que finalmente se vuelva violento. ¿Sí? Eso quiere decir que el Yetzer Hara ahorita simplemente nos tienta. Pero luego, cuando llegue el momento del juicio, ahora va a ir por allá a dar testimonio contra nosotros. Tremendo, tremendo, tremendo. Todo esto era para describir principalmente el por qué este capítulo nombra de tres formas diferentes al viajero del Midrash que inicia contando el profeta Natán. ¿Listo? Eso es Yetzer Hara. Y seguramente muchas cosas más. Rashi nos enseña sobre este capítulo que aquel que roba a un pobre equivale a quitarle la vida, ¿cierto? Porque Mishle 1:19, Proverbios, el rey lo escribió, él le ha quitado la vida a su dueño, ¿sí? Precisamente también de nuestro padre Jacob, estudiamos en la Parashá, déjame ver, tiene que ser Toldot, en esta que estamos, o la próxima que se va a llamar Bayetse, creo que es Bayetse más bien. Nos dice que él llegó sin nada a encontrarse con Rachel en un pozo, con Rachel y Meino. ¿Y qué sucedió allí? Que el Midrash nos cuenta que Elifaz, el hijo mayor de Esaf, fue a perseguirlo para matarlo. Entonces Jacob vino y le enseñó una alajá y le dice, róbame todo lo que yo llevo, porque el estatus que tiene una persona que ha sido robada, una persona desposeída, es también como el de un muerto. ¿Sí? Y precisamente cuando uno tiene una situación así bien desesperante, a veces uno llega a decir, ay, era mejor estar muerto. Pero eso se debe precisamente a que cuando alguien es desposeído, eso es como perder la propia vida. ¿Sí? Aquí estamos diciendo que en la práctica, el Midrash, donde está diciendo Natán que tomó el rico la corderita del pobre para hacer un banquete para su invitado, entonces le ocasionó después la muerte a esa persona. Y efectivamente, Uriya, estudiamos en el estudio anterior, referente a que fue asesinado al frente de la batalla por los enemigos. ¿Listo? Algo que vemos acá, ¿cierto? Enseña el Rambam en su libro El Hod Melahim, las leyes de los reyes de Israel. Dice que el rey está facultado para castigar a los malhechores de una manera más severa que la ley de la Torah. Pues muchas de las reglas que ya vimos cuando se instituyó la monarquía a través de Shaul es que el rey tiene derecho casi que a hacer lo que le dé la gana, digámoslo de esa forma. ¿Sí? El rey de Israel puede hacer y deshacer y nadie le puede decir nada porque ese es el derecho que él tiene y es lo que Hashem le quería decir a Israel. ¿Para qué quieren un rey que va a hacer esto, 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 esto? Mejor, como venimos, con un profeta, con un juez que los dirige y nada más. Pero no, ustedes quieren un rey como todas las naciones, entonces ahí se los pongo, pero él puede hacer. Entonces, en cuestión de justicia, el rey de Israel está facultado para hacerlo de una manera más severa incluso a lo que diga la Torah Kedoshá. Por eso es que la Torah en este caso no especifica que se deba matar a una persona que fue sorprendida en el robo. ¿Qué dice la Torah Kedoshá? Si es un cordero lo que robó, entonces tiene que reponer 4 corderitos. Y si es un toro, entonces tiene que reponer 5 toros, ¿cierto? Ok. Entonces, pero no dice que va a morir el ladrón. Aquí en este caso, David mismo, tomando la atribución que le otorga el derecho de ser rey de Israel, dijo, este tal hombre debe morir. ¿Sí? Entonces, porque el rey puede hacerlo de esa forma. Ok. Dice el Zohar
referente a este capítulo. Que Duma, bueno, no sé si se acuerdan que ya lo estudiamos algún tiempo atrás, él es un ángel encargado del Geinom, ¿listo? Del infierno, Duma, el lugar de purificación. Dice a Akash Baruj, Ribono Shel Olam, si se ha condenado él mismo a la muerte, tengo poder sobre él. Está hablando de David, porque David mismo dijo ese hombre debe morir. Pero Akash Baruj le responde que debido a que confesó, no tiene permiso, pues ha escrito a Hashem el castigo y él lo aceptó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque efectivamente una vez acaba el regaño del profeta Natán, David no dijo, es que fue que esto, es que esto sucedió así, y es que hay quien permite, y es que tengo en quien apoyarme para violar la Torah de esta manera, y de esta otra, y de esta otra, y de esta otra. No, 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 no. David dijo una vez, sí, yo soy culpable, yo la embarré, lo reconozco. Entonces Hashem dijo, ya, no merece morir. ¿Por qué? Él mismo está diciendo, sí, señor, yo la embarré. Otro hubiera buscado la justificación, pero David no lo hizo. Y por ello David escribió el Salmo 94, 17, el salmo que leímos esta mañana en Shaharit, el Nekamot, ¿cierto? El Salmo 94, Salmo de los miércoles de Yom Rabií. Al final el Salmo dice, si Hashem no hubiera sido mi ayuda, mi alma hubiera morado en Duma. Así está escrito. Mi alma hubiera morado en Duma, traducido como silencio al español. Pero Duma no solamente puede traducir silencio, que así es literal, sino Duma, ya lo dijimos, es el ángel que custodia el Geinam. Entonces está diciendo David, si Hashem no me hubiera ayudado, yo ya hubiera estado con Duma. Pero Duma ya estaba a una distancia de un hilo de David, ya estaba lejitos porque David inmediatamente reconoció su error y prometió no reincidir en algo así. Ahora luego, miren el poder de las palabras, que de todas formas David pronuncia sobre el mismo un juicio. Él dice, debe pagar 4 veces lo que robó. Así está escrito en la Torá. Literalmente, la Torá dice, si alguien es sorprendido robando un corderito, debe reponer 4 veces el cordero. Tendrá que dar 4 corderos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que él mismo se autoimpuso el castigo que le vino a continuación. Porque hubo 4 hijos de él con los que pagó. ¿Sí? ¿Cómo así? Masejet Yomá, página 22b, nos menciona, debido a que David mismo pronunció sobre él ese juicio, entonces Hashem le mandó 4 castigos para que él pagara esas 4 corderitos para reponer el que se había robado. ¿Cuáles fueron? Número 1, el bebé. Ya acabamos de leer en este capítulo que el bebé que tuvo con Bathsheba murió. Ahí va un corderito de reposición. Número 2, su hijo mayor, Amnón. Su hijo primogénito se llamaba Amnón. En próximos capítulos vamos a ver que Amnón fue asesinado por su hermano Absalón. ¿Sí? Esto se debe al cordero número 3. El cordero número 3 fue la hija de David llamada Tamar. Fue violada por Amnón. Están amarrados esos dos. Amnón, hijo mayor de David, violó a su hermana Tamar. Y por lo tanto, allá tenemos 3 corderitos con los que ha pagado David. El número 4 fue el más doloroso, Absalón. Precisamente cerrando ese triángulo de hijos. Entonces Amnón violó a Tamar y Absalón mató a Amnón por haber violado a Tamar. Ahí está, que en la boca de David dijo 4 veces debe pagar. Acá Baruj le envía 4 diferentes sufrimientos a través de sus hijos. ¿Sí? Eso todo es para que aprendamos un poquito lo que decimos y cómo juzgamos a las personas, porque todo el tiempo las estamos juzgando para mal. ¿Sí? Entonces mejor no hablar de nadie. Hablemos de nosotros mismos, hablemos de otras cosas que no tengan que ser hablar de otra persona. Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá? Ok, el versículo de la Torah de Shemot 22, donde está la ley para Shamish Patim, donde por una oveja robada se debe pagar 4, ¿listo? Para esa es la fuente. Y Rashi nos cuenta que aquí escribió David un salmo, el 118, es parte del Alel. El pedacito que dice, Ana Adonai Oshiana,
¿sí? Por favor, Hashem, sálvanos. Por favor, Hashem, sálvanos. Ese pedacito fue escrito por David Amelech, inspirado en este suceso que aconteció con Bathsheba y la consecuente regaño de Natán por lo de David, por lo de Urijah. ¿Listo? Muy bien. Algo que se destaca, que ya lo mencionamos, pero recordémoslo, el Rab Soloveitchik enseñó que David apenas le dijeron, tú eres ese hombre, confesó su falta, ¿sí? Ejemplo, tenemos al primer rey de Israel, Shaul, que él no hizo eso mismo. Él primero trató de justificar y luego cuando ya se vio perdido, ahí se dijo, sí, sí, yo soy culpable, pero ya no, porque ya no es válido. Cuando Hashem nos toma y nos jala las orejas, nosotros siempre buscamos a quién echarle la culpa para decir, yo actué bien, ¿sí? Eso mismo hizo Shaul, el primer rey de Israel, pero David dijo, no, sí, señor, yo actué mal y ya no hay más que decir, ¿sí? Eso también lo hizo Yehudá, uno de los padres de David Amelech, precisamente, ¿no? Cuando llega el incidente de Tamar, él dice, ella es más justa que yo, y no la dejó matar porque le iban a matar por estar embarazada, ¿cierto? Tremendo. Ok. Algo muy importante que enseñan los Jajamim es que aún el nivel que David tenía era tan grande que quería justicia dura para otra persona, pero luego cuando se dio cuenta que era para él mismo, pidió clemencia, ¿sí? Entonces esto nos enseña, no es que los patriarcas y los grandes fuesen al 100% perfectos, también eran como nosotros, con las mismas pasiones, emociones, con el mismo etcétera, o sea, seguro que sí, simplemente que iban un paso más adelante de nosotros en el volver al camino de Hashem, ¿sí? Pero no fueron perfectos, perfectos, no, porque no existió un ser humano perfecto, ni siquiera nuestro maestro Moshe Rabbeinu. Pero algo muy importante es que tendemos a hacer, como en este episodio, la actitud de David. Primero dijo que ese hombre muera y que pague 4 veces, pero después estaba pidiéndole clemencia a Shem por lo que había dicho él mismo sobre el juicio que tendría que venir, ¿sí? Asimismo, cuando alguien tenemos que hacerle entender el pecado que está cometiendo, ¿cierto? Hay que ayudarlo a entrar a Teshuvah, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera, de una manera que entienda, hay que mirar qué estrategia se usa, porque no a todos nos sirve la misma medida. Unos aprendemos más fácil a palo, otros aprenden más fácil la palabra, otros aprenden a repetir. Y hay que saber jugar con cómo llegarle a una persona para que entre al camino de la Teshuvah. ¿Listo? También nos dice, ok, referente a que ya. Ok, una de las alusiones que está aquí en el Masejet Sanedrin 18a se está refiriendo a que Hashem le está diciendo que Hashem le dio a David el reinado de Israel, lo libró de la mano de Shaul, le entregó la casa de Shaul y las esposas de Shaul. ¿Sí? Según Masejet Sanedrin, página 18a, Rabbi Yehuda enseñó que sí que David se casó con las viudas de Shaul. ¿Sí? Es decir, que como ya tenían un estado de ser esposas del rey de Israel, esperó el tiempo y después las tomó otra vez como concubinas, ¿cierto? Y así ellas siguieron conservando ese estatus de esposas, ¿ok? Esa es la opinión de Rabbi Yehuda en Masejet Sanedrin. Y algo que rescata Rabbeinu Behaye referente a todo esto es que la única diferencia entre un autor intelectual y un autor material en un pecado es simplemente ante un tribunal humano, porque ante el tribunal del cielo, ante Boreolam, es igual el que piensa la idea como el que la ejecuta, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto David como Joab tenían responsabilidad debido al incidente de Urijah. ¿Sí? Ambos tenían responsabilidad, no solamente Urijah, que fue el que al final lo abandonó y murió Urijah, sino que David por haberlo organizado desde su oficina. Ok. Algo que menciona acá el versículo 11 es que dentro de la propia casa de David se va a levantar calamidad, se va a levantar guerras y
alguien va a tomar sus propias esposas y las dará a su semejante y se acostará con las esposas de los ojos del sol, ¿cierto? Eso al final lo hizo su hijo Absalom, ¿sí? Ese hijo Absalom llega y toma en el momento en que está la guerra civil en Israel, sube a una terraza del palacio del rey y allí se acuesta con las concubinas de su padre. Entonces eso ya era una declaración de guerra que no tenía cómo hacerse paz, porque eso ya era no solamente un Hilul Hashem, era un irrespeto al papá y la mamá, era una violación a muchas mismas de la Torá, ya ese no tenía vuelta atrás esa acción. Sin embargo, más de Berajot, página 7b nos dice que cuando David vio que era Absalón, a través de quien se iban a cumplir esas profecías que le está diciendo Natán, que no son buenas, dijo que se alegró, dice la Gemara, porque pensó que Absalón tendría misericordia y eso no iba a pasar. Pero, pues Absalón no le tuvo misericordia a su padre David. ¿Sí? Algo que rescatan los Jajamim de todo esto es para enseñarnos un principio. Aquel que daña su brit debe sufrir aflicciones y ayunar toda su vida como lo hizo David. ¿Sí? Porque todo esto, recordemos que toca volver un poquito el cassette. Todo esto empezó porque David quería que se dijera, yo, el Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac, el Elohe de Jacob y el Elohe de David. Él quería que se dijera así. Entonces Hashem le dijo, no, no puedes, no vas a pasar las pruebas. Le contó la prueba en qué consistía y nuestro rey David no pudo pasarla, difícil, solo los sabat pudieron pasarlas todas. Entonces, el pecado o el incidente de todo esto que desencadenó la muerte de Uri ya vino a través de no poder controlar su ritmo. Entonces él se puso de tal manera empático con Bathsheba, ya dijimos por qué, porque eran almas hermanas, eso era incontrolable, solo que se adelantaron en el tiempo varios meses, eso tenía que pasar después, no era el momento, como no cuidó su brit. Entonces el Rashid Hochman nos enseña que una persona que no lo cuida debe sufrir aflicciones y ayunar toda su vida. Así se dedicó David todos sus días a componer Telim y a cantarlos delante de Hashem en sincera Teshua. ¿Sí? Muy bien. Sobre David escribió el rey Shlomo, su hijo, un proverbio. Mishle 28:13. Dice así: el que encubre sus faltas no prosperará. El que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. ¿Cierto? Esto es para comparar una diferencia entre David y Shaul y el por qué el reino de David fue reafirmado y el de Shaul no, ¿cierto? Porque Shaul nunca llegó a un acuerdo con su Yetzer Hará, nunca tuvo esa manera de equilibrarlo, de decir sí, de hacer una teshuva sincera y que Hashem la aceptara, ¿sí? Por eso nunca admitía la culpabilidad en lo que le pasaba. Pues, recordemos un momento, uno de los episodios, cuando perdió el reinado. Él dejó vivo al rey de Amalek y a varios animales. Ya estudiamos eso antes. Y cuando el profeta Shmuel llega y le dice, ¿pero qué es esto? Yo le dije que los matara a todos. Dijo, no, pero yo quise tener misericordia de los animales porque sirven para hacer sacrificios a Hashem. Pues nunca dijo, sí, señor, usted me ordenó y yo la embarré. Eso era lo que había dicho Shaul. Dijo, no, pero es que es para sacrificarlos a Hashem. Y entonces de esa forma se van comportando, se van llegando a situaciones que no están bien, ¿sí? Que no están correctas. En cambio, David, de una vez, confesó todo, así como hizo Yehuda con Tamar. Muy bien. Un dato interesante del Zohar. Wow, este dato es interesante. ¿En qué fecha pasó este incidente con Bathsheba? Nos dice el Zohar HaKadosh que el incidente entre David y Bathsheba sucedió el 15 de Elul. ¿Sí? No nos dice el año, pero nos dice el 15 de Elul. Esa es una época en la que estamos en la mitad de la Selijot, del mes de Elul, ¿cierto? Pero el capítulo actual que estamos leyendo, que estamos profundizando, cuando muere ese bebé, sucedió en Yom Kippurim, ¿sí? Todo esto sucedió en Yom Kippurim, cuando vino el profeta Natán y le pega esta levantada a David Melech. Muy bien. Esto es muy importante. Hay un libro que me encanta mucho, se llama Akedat Yitzhak.
Es grande ese libro, es largo, 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 pero los comentarios son buenos. Aunque uno se demora muchos minutos leyendo un solo párrafo porque son gigantes, al final tiene unas buenas conclusiones. Ese libro llamado Akira Isaac enseña que se debe resaltar aquí a David Amelech y la manera en que acepta los decretos divinos. ¿Cómo se ve reflejado en que los aceptó? En que una vez fallece el bebé, inmediatamente él pide comida y se baña y se cambia, ¿sí? Mientras estaba vivo, no comió, ni bebió, ni se bañó. ¿Eso a qué se debe? A que él esperaba poder anular el decreto de parte de Hashem. Había una posibilidad, pero una vez que ya el decreto se manifestó y fue la muerte del bebé, ya dijo, ya no hay nada que hacer. Hashem lo decretó, Hashem lo firmó, así debo yo proceder en consecuencia. ¿Sí? Ok, muy bien. También de este capítulo aprendemos que durante el Abelut están prohibidas las relaciones íntimas, pero después son necesarias para que una persona encuentre consolación. ¿Sí? Entonces, las leyes del Abelut, las leyes del duelo, cuando hay un fallecido, ¿cierto? ¿Quién es el doliente? Pues el que quedó vivo, el familiar. Tiene prohibidos tener relaciones íntimas, ¿sí? Durante tanto tiempo. Normalmente son los 7 días que dura la Shiva, ¿cierto? Lo del sepelio y todos los kaishim que se hacen y estar en el suelo sentados, ¿ok? Esos 7 días es totalmente prohibido que hombre y mujer estén juntos porque están en duelo. Hay que respetar al muerto que acabó de irse de este mundo. Pero una vez pasa el periodo de duelo, dice Moed Katan en la Gemara que es necesario que haya intimidad entre hombre y mujer, porque así empieza otra vez a subir el ánimo de la persona, así empieza otra vez a tener consolación del dolor que está sufriendo en este momento una persona. ¿Listo? Entonces ya dijimos que el nombre de Shlomo originalmente no fue Shlomo, ¿cierto? Se llamó Yedidia. Yedidia, el amado de Hashem. ¿Listo? Llega el profeta Natán, ¿cierto? Y dice ahora en público a David, debes ponerle como nombre Yedidia. Y así se le puso a él, que se llamó Shlomo también, ¿sí? Pero porque ahora sí fue público y cuando el regaño de Natán anterior no, bueno, precisamente porque Hashem ni siquiera avergüenza a los pecadores. ¿Cuánto menos nosotros deberíamos avergonzar a una persona? ¿Sí? ¿Cuánto menos nosotros deberíamos ser juez de alguien? Si nosotros pecamos de maneras diferentes. ¿Mm? Entonces, aquí Rabino Bejaí nos está diciendo que ahora, al momento de que viene públicamente el profeta Natán y dice, bueno, David, bueno, Batsheba, le van a poner a ese niño Yedidia y todo el mundo lo escucha, es para demostrar que Akadosh Baruj Hu está ahora sí de acuerdo con el nacimiento de este nene, de este bebé, y por lo tanto ya no tiene ningún estigma asociado con David y Bathsheba, porque ya pagaron con la muerte de su bebé y David va a pagar a continuación con los otros sucesos de los otros 3 hijos que tuvieron calamidades. ¿Listo? Ok. Aquí está lo que les quería decir. En Abad de Rabinatán nos cuenta cuáles eran los 6 nombres que tuvo el rey Shlomo. ¿Listo? Esto es porque a lo largo del Tanaj no solamente se conoce como Shlomo, sino como 6 nombres diferentes. Número 1, bueno, ya lo dijimos, es Shlomo, el más común que se conoce del rey. Número 2, este que se le puso al momento de nacer, era el nombre de pila, Yedidia. Número 3, el rey es conocido también en el Tanaj como Kohelet, o el predicador. ¿Sí? Número 4, es llamado en varios proverbios como Ben Yaque, ¿cierto? Ben Yaque. Número 5, en los proverbios también es llamado como Agur, ¿sí? Dice palabras de Agur. Eso es como en el Salmo, pero en el proverbio como 30 más o menos. Y también hay otros proverbios, otros de Mishle, que los llaman a él Lemuel, ¿sí? Entonces, están llamados de esa forma. Shlomo tiene esos 6 nombres en todo el Tanakh. Y sobre el nombre Yedid, que ya dijimos que es el amado de Hashem, Yedidiyah, hay 6 en todo el Tanakh que son llamados Yedid, amados por Hashem, ¿cierto? O amados, mejor dicho, no digamos amados por Hashem, sino amados, Yedid. ¿Quiénes son los 6 amados? Número 1, Akadosh Baruj Hu mismo, Isaías
5:1. Allí el mismo es llamado amado, Yedid. Número 2, Benjamín, ¿cierto? El amado de Rachel y de Jacob en su vejez. Número 3, el rey Shlomo, que fue llamado Yedidia en este capítulo. Número 4, Israel, Am Israel, que es llamado así en Jeremiyahu 12:7. Número 5, el Bet Hamikdash, es llamado amado de Hashem, Teilim 84:2. Ese es el salmo que hacemos en Minjá todos los días. Y número 6, Abraham Avinu, Jeremiyahu 11:15. ¿Listo? Entonces esos 6, Hashem, Benjamín, Shlomo, Israel, el Bet Hamikdash y Abraham, son los únicos que son llamados Yedid, amados en todo el Tanaj. Entonces, da una fórmula a los Jajamim en el Midrash. Dicen que venga el Yedid, construya el Yedid en la porción del Yedid para el Yedid y que los Yedidim estén allí. Interesante, porque está nombrando a todos estos 6 que acabamos de decir. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que significa? Que venga el Yedid. ¿Cuál? Shlomo. Y construya el Yedid, el Bet Hamikdash, allá van 2. En la porción del Yedid, en Benjamín, que es uno de los 6 también. Para el Yedid, para Kadosh Baruj Hu. Y que los Yedidim, mínimo plural son 2, está refiriéndose a Israel, el pueblo, y a Abraham, nuestro padre, entren allí. ¿Sí? Entonces, está nombrado en una alusión en el Midrash referente a que así va a suceder y por eso están amarrados los 6 amados que tendrá que reconstruirse el templo, el rey de Israel, la porción de Benjamín, para que todo el mundo esté muy feliz habitando allí. Por eso se escribió Yedid en esos contextos. Y cerramos por hoy, Baruch Hashem, para terminar con lo de David y Bathsheba, es con que un segundo. Ya, listo. Nos terminó diciendo el capítulo, no sé, referente a la corona de David. Se tomó la corona del rey de Amón y luego se volvió la corona de Israel. Sin embargo, este objeto era originalmente un objeto de idolatría, ¿sí? Servía como corona del rey de Amón y era utilizado también como idolatría. ¿Cómo se solucionó el problema para que al final esa corona pudiera ser kasher de usarse para el rey de Israel? ¿Listo? Bueno, así que voy a hacer a página 24 y nos cuenta que el que lo anuló el estatus de objeto de idolatría fue Itai, uno de los consejeros grandes que tuvo David. Él no era Yehudí. Entonces, cuando David toma esa corona, hay una figura que dice que si uno le regala al goy algo, pero el goy no lo ve como un objeto de idolatría, fue porque inmediatamente él lo anuló como objeto de idolatría. Por lo tanto, de ahora en adelante, ese objeto ya pierde su estatus de ser dedicado a los ídolos. Entonces, en ese momento, se podría usar para el uso de un Yehudí. Entonces, ¿qué pasó? David le otorga la corona a Itai. Itai declara que eso ya no es un objeto de idolatría, se la regresa a David. Entonces ahora es kasher para ser utilizada para el rey de Israel. Nos dice ahí en ese versículo que era la corona de Malcom, ¿cierto? ¿Quién es Malcom? Es el mismo Dios llamado el Molech, que la Torá lo menciona como los que pasaban a sus hijos por el fuego para adorar a ese Dios, ¿sí? Entonces, tremendo, pero al final se pudo hacer una cacherización y eso no es lo más interesante. Este secreto es el último que vamos a hablar esta noche, es lo que tenía esa corona. Esa corona nos va a contar más adelante el Tanaj que hubo una disputa civil, una guerra civil entre Shlomo y Adoniyahu. ¿Por quién sería el sucesor después de David? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que al final, bueno, David da las instrucciones, obviamente se corona a Shlomo, pero eso no fue lo más diciente, porque al final, pues eso fue la orden del rey, tocaba hacerla. Lo más diciente es que esta corona, que en este momento se tomó y se capturó y pasó a ser botín de guerra y propiedad del rey de Israel durante todas las generaciones,
esa corona solo le casaba bien en la cabeza a una persona en todo Israel. No habían dos personas a las que le quedara la corona buena, como el zapato de la Cenicienta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tomó a Beniyahu, se puso la corona en la cabeza, eso no le ajustó, le quedó bailando, le quedó grandísima. Pero cuando llegó Shlomo y le pusieron la corona se ajustó perfectamente en la cabeza de Shlomo y esa fue la señal divina de aprobación de que Shlomo era ahora el elegido para continuar como rey de Israel después de David, su padre. Sí, entonces al final, ese secreto pues vamos a estudiarlo también un poquito más adelante y por lo tanto, pues será profundizado en su momento. Hay otro, eh, hay otro comentario, déjame leer. Dice, hablaba sobre cuánto hay una muerte de una persona, hombre y mujer no deben juntarse, pero también sobre la purificación y contacto con el muerto, creo que es a los 3 días después y luego a los 7 días. ¿Esto está vigente actualmente para el judío? Ah, ok, estamos hablando de leyes de Abelut. Ok, bueno, hay dos conceptos diferentes. El primero es el tiempo de duelo, ¿sí? Una persona que hace duelo tiene 3 periodos que guardar. ¿Listo? El primer periodo es 7 días desde la muerte del familiar. ¿Listo? 7 días de que ni siquiera puede estudiar Torah ni ponerse tefilín. ¿Sí? Entonces eso le causa mucha más aflicción a una persona. Número 2, el siguiente lapso son 30 días. ¿Listo? El primer mes. Ese mes se hace nuevamente un Kadish por la elevación del alma del fallecido y otra vez simultáneamente cada mes de fallecimiento, cada mes. Y el tercer plazo es cuando cumple un año de fallecido la persona. Otra vez hay que hacer un Kadish, en este caso el mes número 12, para la elevación del alma del difunto. Y de ahí en adelante cada aniversario de muerte de la persona. Entonces, pero esos son periodos de duelo. Ahora, lo que me estás preguntando, Ruby, tiene que ver con la impurificación que produce un cadáver, ¿sí? En este caso, todos, desde que se destruyó el Beit HaMikdash, estamos impuros por tocar un cadáver. Todos. ¿Por qué? Porque la única purificación que se podía hacer era la parada de Uma, la vaca roja. Y como tú lo dices, se hacía un procedimiento. Entonces, la vaca se sacrificaba, se quemaba completa, las cenizas se juntaban con agua del Kior del Beit HaMikdash y esas aguas se rociaban sobre una persona en el tercer día y en el séptimo día. Y ya el séptimo día, luego de que hacía otra vez mikve, la persona impura quedaba purificada por el contacto con un cadáver. Sin embargo, ahora quedaba impuro el que había hecho todo el procedimiento de la parada Duma. ¿Sí? Entonces, eso se hacía ciertamente en el Beit HaMikdash y se hizo 9 veces. 9 vacas rojas se han sacrificado en la historia de la humanidad. La número 10, esperamos que sea cuando esté el gobierno del rey Mashiach. Entonces, otra vez volveremos a tener, como no hay Beit HaMikdash, es imposible hacer el sacrificio, así tengamos la vaca roja, todos absolutamente muerte, ¿sí? Entonces, ahora no con eso quiero decir que toquemos cuánto cadáver nos encontremos o cuánto cementerio vayamos, no, pero sí que ahora mismo no tenemos cómo purificarnos de esa impureza causada por la muerte, ¿sí? Bueno, amigos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Espero que les haya gustado, Hashem, estos 2 capítulos estaban súper profundos y súper chéveres. Lo que más me gustó a mí, yo vuelvo y lo repito, era cómo es llamado de 3 formas diferentes. Cómo es llamado de 3 formas diferentes, el Yetzer Hara, y así es como nosotros también le permitimos al que se adentre en nosotros, de esas 3 mismas maneras, como le pasó a nuestro rey David. Bueno, amigos, creo que no hay más preguntas. Hashem. Entonces, mañana nos vemos. Vamos a leer unas líneas cortitas del Zohar Akadosh y con eso terminar nuestra semana de estudio. Entonces, a todos, la Toble Kulam. Mañana Hashem subo los videos de la semana pasada para que también si los quieren repasar, pero Hashem allí van a estar en el canal de YouTube. Laila Toble Kulam. Shalom, amigos. לילה טוב, אני לא שלום.